La advertencia llegó 9 segundos antes de que las estrellas desaparecieran. Al principio, nadie dentro del santuario de la coalición comprendía lo que veía. La enorme cúpula de cristal sobre la cámara diplomática de Orit Prime había mostrado la misma extensión de espacio apacible durante casi 3 siglos, una proyección viviente extraída directamente de los sensores externos del santuario para que cada delegado pudiera presenciar la quietud más allá de la estación. Miles de estrellas ardían allí en un silencio gélido mientras la humanidad pronunciaba su discurso final antes de su admisión en la Alianza Galáctica. Entonces la mitad de las estrellas desaparecieron. No se atenuaron. No quedaron ocultas por la deriva ni por interferencias. Simplemente desaparecieron, borradas tras algo tan inmensamente masivo que los sistemas de observación no pudieron calcular sus límites de inmediato. Las conversaciones se apagaron una a una en la sala mientras la confusión se extendía entre los delegados como una presión física. Drones de seguridad se activaron en el cielo. Superposiciones tácticas inundaron el aire con capas carmesí. En algún lugar recóndito del santuario, sirenas de emergencia comenzaron a intentar despertar sistemas que no se habían utilizado desde las extinciones fronterizas. Y a pesar de todo, la delegación humana no reaccionó con sorpresa. La embajadora Elara Torne se levantó lentamente de su asiento bajo el anillo cristalino del Consejo, con una calma que resultaba aterradora. Su expresión no reflejaba pánico ni confusión, sino reconocimiento. Fue entonces cuando el analista Teren Vale comprendió la peor posibilidad de todas. Los humanos ya sabían que estaba allí. Un pulso de estática recorrió la cámara mientras los oficiales militares se gritaban unos a otros en 12 idiomas. Los sensores luchaban por definir la forma que se escondía más allá del borde exterior del sistema, pero cada actualización solo intensificaba el horror. El objeto no era una nave en el sentido convencional. Era demasiado grande, geométricamente imposible, una oscuridad en movimiento envuelta en distorsiones gravitacionales lo suficientemente poderosas como para curvar la luz misma. Sistemas de escaneo enteros fallaban simplemente al intentar observarlo. Una embarcación desconocida ha entrado en territorio restringido de la coalición, anunció el Centro de Inteligencia del Santuario. No se ha detectado ninguna señal de propulsión. No se ha reconocido ningún patrón de registro. Entonces otra voz interrumpió el caos. Humano. Corrección, dijo el embajador Torne en voz baja. Se reconoce. La sala quedó sumida en un silencio atónito. Teren sintió como la temperatura dentro del observatorio descendía a pesar de que los estabilizadores ambientales se mantenían estables. A su alrededor, los miembros del Consejo observaban a la delegación humana con creciente inquietud, y por primera vez desde la llegada de la Tierra, el ambiente en la sala pasó de la curiosidad al miedo. No miedo al objeto que se aproxima. Miedo a la humanidad. Torne dio un paso al frente mientras se desplegaban las barreras de seguridad alrededor de los asientos del Consejo. Sin embargo, en lugar de replegarse tras la protección, los presentes se acercaron juntos al centro de la sala, coordinados con una disciplina inconsciente propia de quienes habían ensayado la catástrofe antes de que ocurriera. La mente de Teren repasó rápidamente todos los archivos que había estudiado durante los últimos 3 días. La diplomacia de la humanidad. Su paciencia. Su moderación. La extraña confianza oculta tras cada gesto de cooperación. De repente, todo parecía diferente. No se parecía al optimismo. Como la preparación. Un almirante de la coalición finalmente alzó la voz. Embajador, exigió. ¿Qué es exactamente esa cosa? Por primera vez desde que las estrellas desaparecieron, algo brilló tras la expresión serena de Elara Torne. No teme por sí misma. Miedo por todos los demás. Alzó la vista hacia la oscuridad imposible que engullía el sistema exterior y respondió con el agotamiento de alguien obligado a reabrir una vieja herida que la humanidad había llevado sola durante mucho tiempo. Esa, dijo en voz baja, es la razón por la que la Tierra construyó flotas de guerra en secreto mientras fingía buscar la paz. El silencio que siguió a las palabras del embajador Torne no parecía político. Parecía primigenio. En la cámara del santuario, asesores militares, diplomáticos, archiveros y ancianos de la coalición contemplaban la monstruosa distorsión que eclipsaba las estrellas, mientras intentaban replantearse todo lo que creían comprender sobre la humanidad. El miedo que se extendía por la sala ya no se dirigía exclusivamente al objeto que se aproximaba. Parte de él se había vuelto hacia adentro, hacia la especie que permanecía impasible en el centro de la cámara, como si llegaran tarde a un desastre que siempre habían sabido que se avecinaba. Teren Vale observó cómo se desarrollaban las reacciones por oleadas. Las civilizaciones más antiguas se recuperaron primero.
Habían vivido lo suficiente como para reconocer una verdad peligrosa cuando irrumpía silenciosamente en una sala. Los delegados más jóvenes luchaban de forma más visible. Sus voces se alzaban en ráfagas superpuestas de acusación y confusión, mientras las redes tácticas de emergencia seguían desplegándose en el cristal del observatorio. Ustedes ocultaron el desarrollo militar a la coalición. Ustedes iniciaron las negociaciones bajo falsas pretensiones. Tú trajiste eso aquí. Cada declaración intensificaba la tensión, pero la delegación humana no reaccionó a la defensiva. Eso inquietó a Teren más que la ira. El miedo podía provocar errores. La indignación podía manipularse. Pero los humanos actuaban con la serenidad y el control de quienes sopesan prioridades mucho mayores que su reputación. El embajador Torne dejó que las acusaciones se agotaran por sí solas antes de volver a hablar. Si hubiéramos querido engañar, dijo con voz serena, no seguiríamos aquí de pie. La respuesta fue sencilla, casi suave, pero tenía un peso que silenció la habitación con más eficacia que cualquier grito. Teren notó a Jona Mercer cerca de la retaguardia de la delegación, ya no relajado contra la barandilla del observatorio. El enlace cultural, que horas antes había bromeado sobre música y memoria, permanecía ahora completamente inmóvil junto a dos oficiales con uniformes oscuros de gala que no habían sido visibles antes de que comenzaran las alertas de emergencia. Su postura era distinta a la de los diplomáticos que lo rodeaban. No era ceremonial, era operativa. Ese detalle se le quedó grabado dolorosamente en la mente a Teren. Los humanos habían infiltrado personal militar en una cumbre diplomática sin declararlo. Y, de alguna manera, eso todavía no me parecía la revelación más importante. Un oficial de seguridad emergió repentinamente del foso táctico bajo el círculo del consejo, con la voz temblorosa, mientras transmitía los datos entrantes a la asamblea. Los escaneos de largo alcance confirman firmas adicionales detrás de la masa principal. Las luces de la cámara se atenuaron automáticamente al cambiar la proyección del observatorio. Al principio, Teren solo vio interferencias estáticas y distorsiones gravitacionales más allá del sistema exterior. Luego, surgieron formas en la oscuridad. Vastas, angulares, incorrectas de una manera que sus ojos luchaban por comprender. Parecían menos naves y más fracturas que se movían a través del espacio mismo, como si secciones enteras de la realidad se hubieran desprendido para dejarlas pasar. La estimación táctica se generó un segundo después. Embarcaciones desconocidas, 73. Tonelaje estimado, imposible. Varios delegados retrocedieron físicamente. La doctrina de la coalición se había construido en torno a conflictos entre imperios, guerras territoriales medidas en flotas y cadenas de recursos. Incluso las mayores invasiones registradas en la historia galáctica moderna habían involucrado fuerzas destinadas a ocupar mundos, no a destruirlos. Lo que se aproximaba a Orit Prime parecía diseñado para algo mucho más definitivo. Una voz baja, junto a Teren, murmuró una oración. Otro susurró, ninguna civilización construye a esa escala a menos que espere su extinción. Teren volvió a mirar hacia los humanos. Ninguno de ellos lo negó. La consejera suprema Serat descendió lentamente de la elevada tarima central, sus túnicas ceremoniales plateadas susurrando sobre el suelo cristalino. Era anciana incluso para los estándares de la coalición, una estadista que había negociado ceses del fuego más antiguos que algunos gobiernos planetarios. Teren la había visto desmantelar juntas militares con una sola frase. Sin embargo, cuando se detuvo ante el embajador Torne, había algo nuevo en su expresión. Precaución. Me lo explicarás todo, dijo Serat en voz baja. Torne asintió una vez. Sí. Ahora. Por un instante, el único sonido dentro del santuario provino del lejano pulso de los sistemas de emergencia que se activaban progresivamente para alcanzar el estado de alerta máxima. Luego, la proyección del observatorio cambió de nuevo. Esta vez no mostraba la flota que se aproximaba, sino una secuencia de registros humanos archivados que se desplegaban a través de la cúpula. Tierra antigua. Cohetes primitivos. Océanos fríos. Ciudades ardiendo bajo nubes con forma de hongo. Teren frunció el ceño, confundido, mientras las imágenes desfilaban a una velocidad vertiginosa a través de siglos de historia humana. Guerras. Reconstrucciones. Revoluciones científicas. Unificación planetaria. Expansión al espacio profundo. El ritmo de la progresión se tornó casi violento. La civilización evolucionaba a través de ciclos de catástrofe y adaptación con tal rapidez que rozaba la agresión biológica. Entonces las imágenes cesaron. Apareció una fecha en la traducción estándar de la coalición.
Primer evento de contacto extrasolar, clasificado. La cámara se oscureció aún más. Teren sintió que su pulso se aceleraba. La humanidad ya se había topado con otra especie antes de unirse a la coalición. No existía ningún registro de ese contacto en los archivos compartidos. La voz del embajador Turner resonó en la sala, más suave ahora, pero infinitamente más profunda. Hace 22 años, dijo, la humanidad detectó una señal artificial que se originaba más allá de la zona de fractura de Perseo. Creíamos que era el primer contacto. Enviamos exploradores, lingüistas, científicos y diplomáticos. Alzó la vista hacia la oscuridad que envolvía las estrellas más allá de Orit Prime. No comprendíamos que habíamos entrado en un cementerio. La proyección cambió de nuevo. Una nave de exploración humana se deslizaba por la cúpula del observatorio, pequeña contra un campo infinito de estrellas. Teren percibió de inmediato el optimismo en su diseño. Amplias antenas de observación, arquitectura civil, estructuras de comunicación abiertas, visibles incluso desde el exterior del casco. Una nave construida por una especie que anhelaba el descubrimiento, no la guerra. Entonces la grabación se interrumpió. Las alarmas de emergencia resonaban en la transmisión de audio de la cámara. Voces humanas gritaban por encima del colapso de los sistemas. Las estrellas fuera de la nave se distorsionaban exactamente igual que ahora se distorsionaban más allá de Orit Prime. Algo surgió de la oscuridad. La grabación terminó al instante. Varios delegados se estremecieron a pesar de sí mismos. Los Archain, dijo Jona Mercer desde el fondo de la sala, hablando por primera vez desde que comenzó la emergencia. Su voz había perdido todo rastro de su calidez anterior. Así los llamamos. Teren se giró bruscamente hacia él. Mercer dio un paso al frente bajo la tenue luz táctica, y por primera vez desde que lo conoció, Teren vio al hombre que se escondía tras su encanto. No era un enlace cultural. No era un archivista. Una superviviente. Nunca logramos establecer comunicación, continuó Mercer. Nunca confirmamos motivos, territorio ni estructura política. Todos los intentos de contacto terminaron igual. Sus ojos se desviaron hacia la flota imposible que se extendía más allá de las estrellas. Extinción total. Una oleada de incredulidad se extendió por la sala del consejo. No, dijo un delegado de inmediato. Si existiera una fuerza como esta, la coalición lo sabría. No lo sabías porque nada sobrevivió el tiempo suficiente para avisarte, respondió Mercer. Las palabras hirieron más que cualquier acusación a gritos. Teren sintió como la verdad se revelaba poco a poco, cada detalle peor que el anterior. La humanidad no había ocultado su desarrollo militar por afán de conquista, sino porque creía que revelar la verdad prematuramente desataría el pánico entre las potencias interestelares emergentes. Habían entablado una diplomacia mientras se preparaban para la aniquilación. Y en algún momento del camino, llegaron a la conclusión de que tal vez tendrían que luchar solos. Las pantallas tácticas se llenaron repentinamente de nuevas alertas. Varios repetidores de defensa exteriores habían dejado de funcionar. Un oficial del santuario gritó al otro lado de la sala. Flota desconocida acelerando. Llegada estimada al perímetro interior. Dejó de hablar cuando finalizó el cálculo. 9 minutos. La conmoción sacudió el observatorio. Eso era imposible. Ninguna flota de ese tamaño debería haber sido capaz de atravesar pozos gravitatorios a tal velocidad sin desintegrarse. Sin embargo, las estrellas más allá del santuario seguían desapareciendo poco a poco a medida que avanzaba la oscuridad. El pánico comenzó a extenderse abiertamente. Varias delegaciones exigieron la evacuación inmediata. Otras pidieron la rendición, a pesar de desconocer si rendirse tenía algún sentido. Los comandantes militares discutieron sobre formaciones defensivas que, según todas las proyecciones tácticas, fracasarían en cuestión de minutos. A pesar de todo, los humanos mantuvieron una concentración aterradora. Las órdenes se transmitían silenciosamente a través de su delegación. Oficiales ocultos activaban interfaces encriptadas bajo mangas ceremoniales. Mapas estelares de emergencia se desplegaban en sus pantallas con una eficiencia casi sobrehumana. Tenían miedo. Teren lo comprendía ahora, pero era el miedo a que la gente se enfrentara a una pesadilla que habían ensayado durante años, no a un ataque sorpresa. La humanidad había previsto este día. Esa verdad se instaló en el pecho de Teren como hielo. Luego, otra revelación siguió a la misma. Si los humanos habían pasado décadas preparándose en secreto, ¿qué habían construido exactamente? La respuesta llegó antes de lo que nadie esperaba.
Un técnico del santuario gritó repentinamente desde la plataforma de sensores inferior: nuevas firmas de flota ingresando al sistema. La cámara giró al unísono hacia la cúpula del observatorio. Al principio, Teren pensó que los sensores habían vuelto a fallar. Miles de nuevos contactos inundaron la red táctica simultáneamente, apareciendo no desde la oscuridad exterior, sino desde posiciones ocultas por todo el sistema. Cerca de lunas. Dentro de campos de escombros. Detrás de las sombras de gigantes gaseosos. Silencioso. Espera. Vasos humanos. Y había muchísimos más de los que cualquiera en la coalición creía que poseía la Tierra. Durante 3 segundos completos, nadie dentro del santuario habló. La red táctica sobre Orit Prime se había saturado tanto de nuevas señales que los sistemas de proyección tenían dificultades para separarlas con claridad. Los marcadores de la flota humana se multiplicaban por la cúpula del observatorio en oleadas expansivas, emergiendo de posiciones tan estratégicamente ocultas que varios almirantes de la coalición comenzaron de inmediato a exigir auditorías de sensores a sus propios gobiernos. Grupos enteros de portaaviones habían sido ocultos dentro de las líneas de sombra planetarias. Sistemas de sigilo inactivos durante años se activaron cerca de los cinturones de asteroides. Las estaciones de retransmisión del espacio profundo se transformaron en plataformas de armas lo suficientemente grandes como para rivalizar con las fortalezas de la coalición. La humanidad no había llegado a la cima desprotegida. La humanidad había llegado rodeada. La constatación impactó la cámara con una fuerza casi física. Teren Vale sintió que su corazón se aceleraba mientras las formaciones ocultas de la flota se iban revelando capa a capa. No se trataba de la desesperada fuerza defensiva de una joven civilización atemorizada. Era una arquitectura bélica construida por una especie que había dedicado décadas a estudiar la extinción como un problema práctico. Y de alguna manera lo habían hecho en silencio. Un comandante de la coalición, cerca del puesto de observación táctica, contemplaba las proyecciones con incredulidad. Esa masa de flota desafía todos los modelos económicos conocidos, murmuró. Ninguna potencia emergente debería ser capaz de mantener este nivel de producción. Jona Mercer respondió sin mirarlo. El miedo cambia los presupuestos. La sencillez de la declaración heló más a Teren que la propia flota. En todo el santuario, el pánico comenzaba a dividirse en facciones. Algunos delegados veían ahora la armada humana oculta como prueba de que la Tierra había manipulado la coalición desde el principio. Otros, más allá de las implicaciones políticas, reconocían la verdad mucho más inmediata. La humanidad había construido todo aquello porque creía sinceramente que la fuerza que se aproximaba podía aniquilar civilizaciones. Y los humanos seguían sin estar seguros de que eso fuera suficiente. El santuario tembló repentinamente bajo los pies de todos. Una profunda vibración recorrió la estructura de la estación cuando las baterías defensivas de largo alcance de Orit Prime se activaron por primera vez en más de un siglo. Enormes firmas de energía se encendieron bajo la corteza del planeta. Los escudos orbitales se desplegaron en capas alrededor del anillo del santuario. Las rutas de evacuación de emergencia inundaron todas las superficies de visualización de la cámara. Entonces desapareció el perímetro de defensa exterior. No falló. Desapareció. Un instante antes, la red de defensa avanzada de la coalición se extendía a lo largo de la proyección táctica en formaciones azules organizadas. Al siguiente, una distorsión expansiva arrasó el sistema exterior y borró 12 estaciones de combate simultáneamente. Sin rastro de escombros. Sin explosión de radiación. Sin señales de socorro. Solo ausencia. Varias personas gritaron. El estómago de Teren se contrajo violentamente mientras los sistemas de sensores reproducían el evento una y otra vez, y cada análisis llegaba a la misma conclusión imposible. Las estaciones no habían explotado. El espacio mismo se había plegado a su alrededor durante menos de un segundo, comprimiendo millones de toneladas de aleación, tripulaciones, reactores y armas hasta convertirlas en nada. La flota Archain continuó avanzando a través de la zona muerta sin disminuir la velocidad. Se ha actualizado la estimación del impacto, anunció con voz temblorosa un oficial de inteligencia del santuario. El enemigo entrará en contacto con el perímetro de defensa interno en 6 minutos. La sala estalló en júbilo, los oficiales militares gritaban peticiones de despliegue superpuestas. Los miembros de la coalición exigían aclaraciones sobre la autoridad. Antiguas rivalidades resurgieron instantáneamente bajo la presión de la extinción. Las especies discutían sobre prioridades defensivas mientras el apocalipsis se cernía sobre ellas. Y a lo largo de todo ello, los humanos se movieron con una coordinación aterradora.
La embajadora Thorne ya no parecía una diplomática. Se encontraba en el centro de una red de mando que se organizaba rápidamente, mientras las comunicaciones cifradas fluían a través de cada interfaz humana en la sala. Las trayectorias de la flota giraban en sus pantallas a una velocidad vertiginosa. Predicciones de bajas. Patrones de interceptación. Cálculos de sacrificios. Teren lo vio entonces. La verdad oculta tras la diplomacia de la humanidad. Estas personas no habían pasado 22 años preparándose para ganar. Habían pasado 22 años preparándose para sobrevivir el tiempo suficiente para que alguien más viviera después. Un violento pulso sacudió el cristal del observatorio. Esta vez, las estrellas mismas parecieron doblarse. Una de las naves Archain emergió por completo del campo de distorsión que rodeaba a la flota, y la cámara del santuario quedó sumida en un silencio horrorizado. Fue colosal. No solo era grande para los estándares militares, sino de escala civilizatoria. Su superficie parecía más orgánica que artificial, formada por capas geométricas negras que giraban unas contra otras en una lenta desalineación gravitacional. Secciones enteras desaparecían y reaparecían mientras Teren observaba, como si la realidad no pudiera determinar con coherencia dónde terminaba el objeto. Todos los instintos de su cuerpo se rebelaron contra ello. La coalición ya se había topado con especies depredadoras, imperios agresivos, destructores de planetas, inteligencias colmena. Pero esto se sentía fundamentalmente diferente. La nave Archain no proyectaba hostilidad en ningún sentido emocional reconocible. Proyectaba inevitabilidad. Entonces, la proyección del observatorio volvió a parpadear. Una transmisión. No iba acompañada de ningún marcador lingüístico. No tenía una estructura de comunicación identificable. La señal simplemente se impuso a través de todos los sistemas simultáneamente, anulando los canales de seguridad con brutal eficacia. El sonido que siguió no se parecía al habla. Se parecía a la presión. Las vibraciones de baja frecuencia recorrieron la cámara con la suficiente fuerza como para sacudir las paredes cristalinas, mientras los sistemas de traducción intentaban desesperadamente reconocer patrones. Varios delegados se desplomaron al instante, con la sangre brotando de los órganos sensoriales sobrecargados por la intensidad armónica de la transmisión. Entonces, de repente, el ruido se transformó en palabras. No traducido. Humano. Se ha detectado persistencia biológica, dijo la voz. Frío. Inmenso. Inhumano de una forma que el lenguaje luchaba por contener. Se ha revisado al alza la probabilidad de resistencia del terreno. Todas las miradas en el santuario se dirigieron hacia la delegación humana. El Archain los conocía. Más aún, los Archain los esperaban. Teren miró hacia Jona Mercer, cuya expresión se había quedado completamente inmóvil. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Teren en voz baja. Mercer no fingió no haber entendido. Desde el primer ataque. Has luchado contra estas cosas durante 22 años. No, respondió Mercer. Una profunda tristeza cruzó brevemente su rostro. Hemos sobrevivido a ellos durante 22 años. Antes de que Teren pudiera responder, otra alarma estalló en todo el santuario. Firmas de salto no autorizadas. Docenas. No, cientos. Nuevas naves surgieron de la nada en todo el sistema interior en violentos destellos de gravedad distorsionada. Los oficiales de la coalición gritaban confundidos mientras los marcadores de identificación se desplazaban por la cuadrícula táctica. Civil. Cargueros. Transportadores mineros. Transportes de refugiados. Teren miró hacia arriba con incredulidad. Las naves eran viejas. Modificadas. Diseñadas para no combatir. Sin embargo, todas llevaban códigos de transpondedor humanos y emergieron de corredores de salto ocultos que conectaban directamente Orit Prime con la flota Archain que avanzaba. La embajadora Thorne cerró los ojos brevemente. No, susurró ella. Teren percibió por primera vez un miedo genuino en su voz. Una ráfaga de comunicaciones inundó los canales del santuario antes de que nadie pudiera reaccionar. Miles de voces humanas se superponían bajo la estática de la transmisión de emergencia, mientras las imágenes de las cámaras se encendían en toda la cúpula del observatorio. Familias, niños, tripulaciones civiles se abrochaban los cinturones en embarcaciones de aspecto antiguo. No estoy huyendo. Avanzando. Una mujer de cabello canoso, vestida con un uniforme de ingeniería remendado, miró directamente a la pantalla de su transmisión y habló con una calma sorprendente. Las líneas auxiliares civiles confirman su entrada en posición defensiva. Otra voz la siguió. Convoys de refugiados en el exterior bloqueando cadenas protectoras. Luego otro.
Los buques de transporte de combustible se prepararon para la quema por impacto. La comprensión de aquello impactó tanto a Teren que casi le robó el aliento. Estas personas eran voluntarios. No personal militar. Civiles. La humanidad no solo había ocultado flotas, sino toda una cultura organizada en torno a la resistencia. Tripulaciones mercantes. Gremios mineros. Transportes coloniales. Gente común dispuesta a morir para ganar tiempo contra algo que creían que podía exterminar especies enteras. La Cámara de la Coalición observó en un silencio atónito cómo miles de naves civiles formaban capas defensivas cada vez más extensas delante de las flotas terrestres ocultas. Un delegado del Consejo finalmente alzó la voz. Están enviando civiles a una zona de combate. Mercer se giró lentamente hacia él. No, dijo en voz baja. Ellos mismos se pusieron ahí. Entonces la flota Archain aceleró. El espacio se distorsionó en toda la cúpula del observatorio mientras naves negras imposibles se precipitaban hacia el sistema interior, y por primera vez desde que comenzó la crisis, la armada humana oculta se movió abiertamente para interceptarla. Teren esperaba que las tripulaciones humanas sintieran miedo. En cambio, vio algo más que se extendía por las redes tácticas. Resolver. No porque creyeran que la victoria era segura. Porque ya habían decidido que la extinción tendría que ganársela. La batalla por Orit Prime comenzó con el silencio. Ninguna declaración dramática resonó en las estrellas. No hubo aviso final entre las flotas. En un instante, la armada Archain avanzaba en la oscuridad más allá del santuario, y al siguiente, las ocultas líneas de defensa humana se lanzaron al encuentro con absoluta disciplina radiofónica, cada movimiento desarrollándose con la aterradora precisión de una civilización que había ensayado esta pesadilla durante décadas. Teren Vale permanecía dentro del observatorio del santuario mientras miles de trayectorias se encendían simultáneamente en la cúpula táctica. Los transportes civiles tripulados fueron los primeros en acelerar. Enormes cargueros y barcazas mineras se desplegaron en formaciones compactas por delante de las flotas de defensa principales, con sus motores funcionando a pleno rendimiento, tiñendo de carmesí secciones enteras del espacio. Los analistas de la coalición comprendieron de inmediato la terrible verdad de la maniobra. Las naves civiles no intentaban destruir el avance de los Archain. Intentaban frenarlo. La primera ruptura gravitacional se produjo 30 segundos después. Una onda de distorsión expansiva se extendió desde la nave líder de los Archain, curvando la luz estelar hacia adentro mientras la realidad misma se retorcía bajo una presión insoportable. 3 estaciones de defensa de la coalición desaparecieron al instante. Una plataforma de escudo del tamaño de la luna se plegó hacia adentro sin explosión ni escombros, borrada tan completamente que dejó un hueco en la red táctica donde antes había existido la materia. Entonces, la línea de civiles interceptó la ola. Miles de buques de carga modificados activaron simultáneamente generadores de campo sincronizados, proyectando barreras gravitatorias superpuestas que detonaron en el espacio como soles colapsando. Los cargueros se desintegraron casi instantáneamente bajo la presión. Cascos enteros se abrieron. Los motores se rompieron. Cientos de naves tripuladas desaparecieron. Pero la ruptura se ralentizó. Poco. Lo justo y necesario. Y de alguna manera, ese pequeño retraso lo cambió todo. Se abren ventanas de oportunidad para atacar, anunció un oficial táctico humano a través de los canales compartidos de la coalición. Todas las flotas avanzan. La Armada Oculta de la Tierra atacó. Teren había estudiado doctrina bélica durante toda su carrera, pero nada en la historia de las coaliciones se parecía a lo que sucedió después. Las flotas humanas no luchaban como civilizaciones que protegen su territorio. Luchaban como supervivientes acorralando a un depredador más grande que ellos, utilizando el movimiento, el sacrificio y una coordinación imposible para abrir brechas donde no deberían existir. Las formaciones de portaaviones se separaron en capas giratorias, mientras que los buques de ataque más pequeños aceleraban directamente hacia los arcos de disparo de los Archain. Los almirantes de la coalición creyeron inicialmente que las maniobras eran suicidas. Entonces comprendieron el propósito. Todos los patrones de ataque humanos se diseñaron en torno a corredores de rescate. Los barcos dañados nunca quedaban abandonados a la deriva. En el instante en que una nave perdía propulsión, otras 3 se movilizaban para proteger las rutas de evacuación. Los transportes civiles se incendiaban al chocar contra pozos gravitatorios colapsados para crear un paso seguro para las flotas cercanas. Los pilotos humanos volaban como personas que conocían la muerte íntimamente, pero se negaban a desperdiciar vidas imprudentemente. Incluso su sacrificio tenía una estructura. ¿Por qué?
Susurró Serat junto a Teren mientras otra oleada de naves civiles destrozaba las rutas de retirada de la coalición. ¿Cómo pueden mantener esto? Teren ya sabía la respuesta. Porque la humanidad se había preparado emocionalmente mucho antes de prepararse militarmente. Las especies que luchaban más allá de la cúpula del santuario no habían construido flotas por nacionalismo ni conquista. Las habían construido a partir de la memoria. Cada guerra, cada temor a la extinción, cada antiguo desastre que la Tierra había sobrevivido se hacía visible en la forma en que los humanos se protegían ahora unos a otros. Su civilización cargaba con el trauma como combustible comprimido, y bajo presión se encendía en algo casi imposible de quebrar. Las luces del observatorio parpadearon violentamente. Un grupo de combate humano había penetrado la formación exterior de Archain. Por primera vez desde que comenzó la batalla, uno de los enormes buques negros reaccionó. Su superficie se desplegó. Teren sintió que se le oprimía el estómago. Secciones enteras de la nave Archain se desprendieron hacia atrás en fracturas geométricas giratorias, revelando una abertura central que brillaba con energía gravitacional comprimida. Las redes tácticas humanas estallaron con señales de alerta. Demasiado tarde. El arma se disparó. El espacio se abrió en una grieta a través del campo de batalla. Una hilera de destructores humanos se desvaneció instantáneamente cuando la onda expansiva arrasó las capas de la formación, borrando materia a lo largo de miles de kilómetros. Las flotas secundarias se dispersaron desesperadamente mientras las estructuras de mando de la coalición luchaban por comprender lo que estaban presenciando. Luego, otra transmisión inundó todos los canales. Humano. Escudo con cadena. Teren miró hacia arriba con incredulidad. La línea auxiliar civil se había reposicionado directamente en la trayectoria de la ruptura. Cargueros. Transportistas de combustible. Transportes de refugiados. Gente común y corriente. Se consumieron en el fuego comprando segundos para las flotas militares que lo seguían, y ni una sola transmisión denotaba pánico. Voces humanas se movían con calma a través de actualizaciones tácticas, mientras formaciones enteras desaparecían protegiendo a desconocidos. Un joven oficial de la coalición, cerca del puesto de mando, rompió a llorar repentinamente. ¿Lo sabían?, susurró. Todos sabían que iban a morir. Jona Mercer permanecía cerca, observando la batalla con una expresión de agotamiento profundo grabada en su rostro. Sí, dijo en voz baja. Otra onda expansiva estalló en el campo de batalla. Desaparecieron más barcos civiles. Pero esta vez las flotas humanas estaban preparadas. Enormes formaciones de portaaviones se desplegaron a lo largo de la línea de defensa trasera cuando algo oculto en las profundidades de la armada terrestre finalmente emergió. Al principio, Teren pensó que eran estaciones. Luego, la cuadrícula táctica se corrigió. Impulsores de masa planetarios, estructuras de aspecto ancestral emergieron del interior de naves de transporte camufladas, girando lentamente hacia el campo de batalla mientras anclas gravitacionales se fijaban. Alrededor de lunas cercanas, los oficiales de la coalición observaban atónitos e incrédulos cómo las armas se activaban. Eran toscos en comparación con la elegancia de la coalición. Gigantesco, industrial, brutal, humano. ¿Las construyeron en secreto?, preguntó Serat. La mirada de Mercer nunca se apartó del campo de batalla. No, respondió en voz baja. Los construimos por miedo. Los propulsores de masa se activaron. Lunas enteras retrocedieron. Proyectiles relativistas surcaron el campo de batalla a fracciones de la velocidad de la luz, atravesando los campos gravitatorios distorsionados que rodeaban la flota Archain con una violencia cinética brutal. Una de las naves negras se partió al instante. Su geometría imposible finalmente se desestabilizó bajo impactos demasiado masivos para ser redirigidos limpiamente. Por primera vez desde su llegada al sistema, la formación Archain se rompió. No retroceder. Ajuste. Pero fue suficiente. Las flotas humanas avanzaron de inmediato, aprovechando la oportunidad con una agresividad aterradora. Los comandantes de la coalición se unieron segundos después, impulsados menos por la confianza estratégica que por la conmoción de presenciar cómo la humanidad hacía retroceder a un enemigo invencible. Y de repente la batalla dejó de ser una defensa. Se convirtió en resistencia. El santuario se estremeció violentamente mientras los campos de escombros iluminaban las estrellas fuera de Orit Prime. Restos ardientes flotaban a la deriva entre distorsiones gravitatorias que colapsaban, mientras las naves de rescate humanas seguían sumergiéndose en zonas de combate activas para rescatar supervivientes.
Teren observó cómo un transporte civil dañado se desintegraba junto a una nave Archain, cuyos motores detonaron deliberadamente para proteger a un crucero de la coalición que intentaba evacuarlo. El crucero escapó. El barco civil no lo hizo. Sin embargo, incluso mientras moría, una última transmisión surgió de la nave que se desmoronaba. Reír. Risas genuinas bajo las alarmas de emergencia. «Los hemos puesto en marcha», dijo una voz humana sin aliento. «Ya te dije que esos malditos bastardos podían sangrar». Varios oficiales de la coalición observaron la transmisión en un silencio atónito. Teren comprendió entonces que era lo que hacía que la humanidad fuera singularmente aterradora. No sus flotas. No sus armas. Ni siquiera su voluntad de sacrificarse. Fue una negativa imposible a rendirse emocionalmente, incluso estando a centímetros de la aniquilación. La flota de Archain comenzó a retirarse 37 minutos después. No enrutado. No destruido. Pero se detuvo. Por primera vez en 22 años, la humanidad los había detenido el tiempo suficiente para que otra civilización sobreviviera al encuentro. La cúpula táctica se estabilizó lentamente mientras las naves negras supervivientes desaparecían en el espacio distorsionado más allá del sistema exterior. Aún ardían incendios en el campo de batalla. Miles de restos flotaban donde las flotas habían perecido. Las estimaciones de bajas humanas inundaban las pantallas del santuario más rápido de lo que los analistas podían procesarlas. Y, aún así, los canales auxiliares civiles permanecieron activos. Rutas de rescate. Solicitudes médicas. Prioridades de evacuación. Supervivientes humanos buscando a cualquiera que haya quedado con vida, sin importarles qué especie respondiera a la señal. La sala del observatorio permaneció en un silencio atónito mientras la magnitud de lo sucedido se asimilaba en toda la coalición. La humanidad había ocultado a la galaxia un poderío militar aterrador. No porque planearan dominarlo. Porque durante más de 2 décadas se habían interpuesto entre la extinción y todos los demás sin pedir reconocimiento. La consejera suprema Serat se giró lentamente hacia la embajadora Torne, cuya postura exhausta finalmente delató el peso que había cargado desde su llegada a Orit Prime. «Podrías habernos abandonado», dijo Serat en voz baja. Torne alzó la vista hacia el campo de batalla en llamas que se extendía más allá de la cúpula de cristal. «Sí», admitió ella. «¿Por qué no lo hiciste?» Por primera vez desde que comenzó la crisis, la emoción se hizo patente en el rostro del embajador humano. Porque debajo del agotamiento, el dolor y la presión insoportable, aún quedaba esperanza. Magullada. Marcada. Pero viva. Porque, dijo en voz baja, pasamos 22 años rezando para no estar solos cuando volvieran. Horas más tarde, mucho después de que los equipos de emergencia llenaran los pasillos del santuario y las flotas de la coalición comenzaran a rescatar a los supervivientes del campo de batalla, Teren encontró a Jon a merced de pie, solo, junto a la barandilla del observatorio donde habían hablado por primera vez. Las estrellas más allá de Orit Prime ya no parecían pacíficas. Ahora parecían estar a salvo. «Sabías que esto iba a pasar tarde o temprano», dijo Teren en voz baja. Mercer asintió una vez. «Siempre lo supimos. Y aún así viniste buscando una alianza». El humano sonrió levemente, aunque la tristeza aún persistía tras su sonrisa. «¿Qué sentido tiene sobrevivir?», preguntó, «si la supervivencia te convierte en algo que solo sabe esconderse». Teren contempló la oscuridad repleta de escombros, donde los barcos civiles humanos seguían buscando incansablemente supervivientes entre los muertos. Entonces comprendió finalmente la verdad que la humanidad había llevado consigo a la coalición desde el principio. La Tierra nunca le había pedido protección a la galaxia. La Tierra se había estado preguntando si valía la pena proteger también la galaxia.